Antes que nada, les cuento un poquito de mi vida. Mi nombre es Leandro Caribó, por si la tonada no lo denota, soy de Córdoba. Soy, además de un apasionado por la numismática, soy médico oftalmólogo. Y no trabajo en una sola ciudad, sino que trabajo en varias ciudades. Tengo muchos viajes en mi vida, todo el tiempo andando en auto de una ciudad a la otra. Y como aparte de la oftalmología me apasiona la historia y la numismática, por ahí no tengo el tiempo que quisiera para leer los libros o todos los libros que uno quisiera. Descubrí los podcasts, que para los que no lo sepan, son archivos de audio que pueden descargar en su teléfono y escuchar cuando puedan. Dentro de esos podcasts hay algunos que son mis preferidos. Hace poco descubrí este, que como su nombre lo indica, se llama, traducido del inglés, Hablando con Sombras, que es un podcast que me pareció sumamente interesante porque ya en la descripción comienza diciendo que es el podcast que se dedica a escuchar las voces de la gente que la historia olvidó. Y eso es un tema que a mí me apasiona. La numismática puede ser utilizada, como vamos a ver y como vimos en la charla, de los pocos que han estado en mi charla del año pasado, podemos recuperar culturas, contactar con gente que vivió hace miles de años a través de la numismática, porque el único testimonio que dejaron muchas veces es sus monedas. Y ahora sí les doy la bienvenida a la presentación sobre la guerra social, monedas de la primera Italia. Antes que nada, me parece muy importante hacer una pequeña introducción. Muy bien, muy buenas tardes. Hola. Nos ubicamos en la península itálica, buenas tardes, en el periodo previo a la expansión romana, ¿sí? Voy a referirme en primera instancia al periodo que va desde la edad del hierro italiana, que es más o menos el siglo 9 u 8 a.C., hasta la expansión romana que comenzó en el siglo 4-3 a.C. En esa época la península italiana era sumamente variada culturalmente. De la mano de las monedas les quiero ilustrar que en Italia habitaban un sinnúmero de culturas que hablaban diferentes tipos de lenguas. Se habla de más de 40 dialectos y lenguas que se hablaban en esta península que hoy conocemos como Italia. Cada uno tenía su cultura, su religión. Por supuesto, algunas de esas culturas llegaron a emitir moneda. Culturas griegas del sur de Italia, culturas samnitas, umbros, etruscos, sardos, corsos, etc. Hasta que se funda a partir de una pequeña aldea en la región del Lacio de Italia, va surgiendo con cada vez más y más preeminencia una ciudad que se convertiría en el imperio más grande que el mundo había conocido, que es la ciudad de Roma, ¿sí? La ciudad de Roma se va expandiendo, como les decía, a partir del siglo IV al siglo III a.C., va luchando contra todos estos pueblos, contra todas estas culturas y los va conquistando. Y la tierra italiana pasa a homogeneizarse, desde mi punto de vista, en el mal sentido. Van desapareciendo esas culturas y con ellas, por supuesto, lo que nos interesa a nosotros, las amonedaciones de cada uno de esos pueblos o ciudades, que hasta el momento eran relativamente independientes. La cultura romana copa toda la península italiana por siglos, ¿sí? Hasta que a principios del siglo I a.C., en la región del centro y sur de Italia, en la región de los Apeninos, la columna vertebral de la península italiana, dos culturas que habían sido engullidas por, digamos, el monstruo de la maquinaria militar romana, los samnitas, los picenos, los umbros, principalmente los samnitas, se rebelan en contra del poder romano y de esa hegemonía romana y generan una confederación, una liga de pueblos itálicos, que podríamos llamar la Confederación Itálica, Liga Itálica. También se la conoce como Confederación Mársica por uno de los pueblos que forman parte de ella, uno de los más aguerridos de los pueblos que formaron parte de esa confederación, y se proponen reconquistar, digamos, sus territorios, formando un estado contrario al estado romano, bajo quienes se encontraban, digamos, gobernados hasta ese momento. Por suerte, esa confederación itálica emitió moneda, y ese es el tema que nos reúne hoy. Vamos a hablar sobre las monedas de los insurgentes itálicos en la guerra social, ¿sí? Esos insurgentes itálicos formaron un estado que quisieron llamar Italia, un estado fallido, por supuesto, y por lo tanto, de ahí el segundo nombre de esta presentación. Vamos a hablar de las monedas de esa primera Italia. Y como les decía, ya me pisé un poquito, la primera Italia fue un estado completamente fallido. Esto es Roma en el día de hoy,
La capital de aquella Italia era la ciudad de Corfinio. Este es Corfinio en el día de hoy. Esa ciudad había sido rebautizada como Italia por esta confederación itálica. Este es el legado arquitectónico de Roma. Este es el legado arquitectónico de Corfinio, Italia, vuelvo a decirles. Y por supuesto el legado literario romano es inconmensurable. Contamos con obras de toda clase que nos vienen de la cultura romana, mientras que de la cultura de los pueblos itálicos que habrían sido conquistados y que se estaban revelando ahora, no tenemos bibliografía de ninguna clase, tenemos restos arqueológicos y por suerte para nosotros, y esto es lo que nos reúne aquí, tenemos monedas de los pueblos itálicos, ¿sí? Perdón, me pasó lo que no tenía que... Antes que nada les comento que no estoy mirando mensajes de texto, se supone que estoy controlando la presentación con este celu. Mil disculpas por ahí si me demoro un poquitito. Esas monedas nos van a transmitir a través de los siglos importantísimos mensajes o testimonios que esos pueblos itálicos dejaron plasmados, como les decía, únicamente en sus monedas, ¿sí? Nos adentramos ahora sí en lo que se llama la guerra social. La guerra social fue un conflicto armado, una guerra obviamente, que se llevó a cabo entre los años 91 al 87 a.C., en plena época de la República Romana, donde se enfrentaron Roma versus los soci, en latín, significa los aliados romanos, esa cantidad de pueblos que habían sido conquistados poco a poco por Roma a través de los siglos. El casus belli, es el motivo de la conflagración, era que estos pueblos itálicos querían obtener la ciudadanía romana por una serie de cuestiones que vamos a repasar brevemente más tarde. Roma, por supuesto, no le quería conceder los derechos que implicaba ser ciudadano romano. Se funda esta confederación itálica formando ese estado que se llamaba Italia por primera vez. Hasta ese momento cabe mencionar que lo que hoy llamamos Italia no se llamaba para nada de esa manera, ¿sí? No tenía el nombre de Italia, la península itálica, se le denominaba según los pueblos que habitaban en cada lugar. Por primera vez se usa el nombre de Italia para referirse a un estado cuando hablamos de esta confederación itálica, ¿sí? Y después podemos aclarar un poquito más eso al final si quieren. El resultado de esta guerra fue un triunfo militar romano, pero a su vez, increíblemente, ya vamos a ver por qué, se le otorga la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos rebelados y que habían luchado contra Roma. O sea, Roma no desea dárselas, pero al final termina dándoselas a pesar del triunfo que obtienen, ¿sí? Esta guerra, que está bastante poco documentada, tiene numerosas consecuencias muy importantes. Lleva a la unificación y romanización de toda la península itálica. El latín se impone por encima de todas las demás lenguas. Hay una monopolización romana nuevamente de las emisiones monetarias. Todas las monedas pasan a ser romanas nuevamente. Y por último se generan todas las bases necesarias para la caída de la República Romana, que pasará a ser después el imperio, bueno, la primera etapa del Principado, que llamamos nosotros Imperio Romano, ¿sí? O sea, es una etapa pivot de la historia de la República Romana bastante poco estudiada, porque hay una relativa ausencia de documentación, ¿sí? Los pueblos itálicos no emitieron, o por lo menos no contamos con bibliografía que nos haya llegado de todos estos pueblos itálicos con los que se enfrentó Roma. Incluso las fuentes romanas son limitadas, se han perdido gran cantidad de libros que hablan sobre el tema. Por lo tanto, prácticamente el único documento sobreviviente de la Confederación Itálica emitido por estos pueblos itálicos son sus monedas. Las monedas emitidas en la guerra social por estos insurgentes contra Roma eran denarios de plata, para empezar, ¿sí? Seguían el mismo modelo que la monedación romana, ¿sí? Los había anepígrafes, o sea, denarios sin ningún tipo de inscripción, algunos con inscripción en latín y otras con inscripción en una lengua que se llama osco, que era una lengua hablada en la parte sur de Italia, centro y sur de Italia, los Apeninos. Ya vamos a ver a continuación. Las secas son difíciles de establecer, pero se sabe por lo menos de que existían 4 secas cuyos nombres aquí no se ven, no sé por qué, pero estaba la seca de Corfinio, Italia, fue la seca principal. Otras secas como Boviano y Cernia, y secas en Campania también existieron. Y la cronología de las emisiones es difícil de establecer, pero vamos a seguir a los fines prácticos la cronología establecida por este autor que se llama Alberto Campana, que es la autoridad máxima en el tema de monedas de la Confederación Itálica hoy por hoy.
¿Por qué los itálicos eligieron denarios de plata? Por ahí un poco que se les critica un poco porque ¿por qué copiaron el modelo romano si estaban como en contra de Roma? Es simple, estos pueblos itálicos habían tomado contacto con la moneda a través de Roma. Muchas veces estos pueblos itálicos eran mercenarios romanos y por lo tanto Roma les pagaba en forma de denario. Por lo tanto la primera moneda con la que habían tenido contacto, la que manejaban, era el denario. Y el denario, bueno, era aceptado en toda Italia. O sea, estos confederados emitiendo denario tenían la posibilidad de que cualquier sitio de Italia los aceptara, que era el objetivo final de la confederación. Las emisiones monetarias de estos insurgentes, que vamos a pasar a repasar en instantes, tenían dos motivos, como toda amonedación, como cuando he escuchado por ahí alguna charla sobre las primeras amonedaciones patrias argentinas. Había un motivo económico, práctico, solventar los gastos de la guerra, y otro motivo más elevado, un motivo político, que era afirmar la soberanía del nuevo Estado que se llamaba Italia, ¿sí? Así como nosotros emitimos nuestra primera moneda patria allá por 1813, si me corrigen si está mal lo que digo. Haciendo un breve repaso, la situación en el momento de que estalla esta guerra, Roma durante el siglo I a.C. era un verdadero imperio. Le llamamos República Romana por la forma de gobierno, pero era un estado imperial con dominios que se extendían desde España hasta Asia Menor, el Levante, y desde los Alpes al norte hasta el norte de África. Ese imperio no lo habían conquistado los romanos solos, porque no le daban los números, digamos así. Los romanos habían tenido que ir conquistando los pueblos de los cuales hablábamos antes, que habitaban la península itálica antes de que ellos tomaran auge, pueblos que, bueno, de lo más variados, desde pueblos sardos hasta etruscos, umbros, picenos, samnitas, griegos del sur. Y con cada uno de estos pueblos ellos habían establecido una serie de tratados, siempre beneficiosos para Roma, con diferentes niveles de beneficio para los distintos pueblos con los cuales se establecían esos tratados. O sea, los privilegios que le daban a un pueblo eran distintos de lo que le daban al otro. Dentro de la misma comunidad, a algunas personas se las privilegiaba más que a otras. Entonces esto generaba una desigualdad que impedía que se rebelaran la mayor parte de estos pueblos, ¿sí? Esa era la técnica de divide y gobernarás que implementaron los romanos en Italia. Y aquí llegamos ya al inicio de las bases de la conflagración, ¿sí? Roma, para esa época, a pesar del tamaño de imperio que era, como la estructura estatal era la misma de hacía 400 o 500 años atrás, desde que se había fundado la República, tenían los mismos, las mismas partes, digamos, del gobierno era de la misma forma, se encontraba en un momento de crisis económica, política, social, a pesar del tamaño del imperio. O sea, no le había resultado fácil mantener ese imperio. Y los aliados itálicos habían sido clave para esa expansión romana. Como les decía, Roma no conquistó todo ese imperio sola, sino que requirió de la participación de sus aliados itálicos. Se dice que los itálicos eran más o menos 2/3 del ejército romano de la época. Esos aliados itálicos a su vez recibían cada vez menos botines de guerra, cada vez que participaban de una batalla, cada vez recibían menor ganancia y siempre se sentían tratados como súbditos, lo cual les entre otras cosas, les impedía tener acceso a tierras en las provincias nuevas fundadas por Roma, ¿sí? No había sido un tema menor. Los romanos ya hablaban, los viejos autores, de lo que se llama la cuestión itálica, es decir, cómo hacer para solucionar este tema, qué hacer con esos itálicos. No querían que fueran romanos, pero algo había que hacer. Varios políticos habían propuesto darle la ciudadanía romana a los itálicos, sin éxito. Esos políticos en general pertenecían a una rama que se llamaba la rama de los populares, y las medidas que ellos proponían no eran solo darle la ciudadanía a los itálicos, sino redistribuir la tierra, reformas agrarias, etcétera, que para el Senado estaban mal vistas. Muchos de estos políticos fueron directamente asesinados y la propuesta no llegó a buen fin. Por lo tanto, luego de la muerte de este político, Marco Livio Druso, un senador que había propuesto, fue el último que dijo que le dieran la ciudadanía romana a los itálicos, cuando lo asesinan a él, los itálicos, digamos, es la gota que derrama el vaso, ¿sí? La única solución para los pueblos itálicos es la rebelión armada, así lo ven ellos. En el 91 a.C. estalla verdaderamente la guerra social, de manera prácticamente inesperada. Una ciudad al norte
de la región que se llama Piceno, una ciudad que se llama Asculo Piceno, envían un comisario romano para investigar qué está ocurriendo en esa ciudad, interrumpe un acto, unos juegos que para el pueblo eran muy importantes, el tema por el que el comisario venía hablando no les interesaba mucho tampoco, lo matan al comisario, masacran a toda la población romana que vivía en la ciudad y empieza la revuelta casi de forma inesperada y totalmente no planeada. La ola de rebelión se expande hacia el centro de Italia y hacia el sur de Italia, y ahí surgen los comienzos de esta confederación itálica con dos grupos principales, un grupo al norte que se llama grupo mársico, que eran gente que hablaban latín, y un grupo al sur, el grupo samnita, gente que hablaba en idioma osco, que les nombraba antes, un idioma itálico, es indoeuropeo, que tiene sus semejanzas con el latín, pero que es una lengua diferente. Esta confederación establece su capital en la ciudad de Corfinia, una ciudad de una de las tribus que se llaman los Pelignos, la rebautizan como Italia, ahí establecen un estado igual al estado romano, con un senado, con sus 500 senadores, había 12 pretores, había asambleas, era un estado copiado del romano, pero dedicado justamente a luchar en contra de Roma para lograr, bueno, el dominio ya de la península itálica, una vez que no les habían permitido ser ciudadanos. Hasta tenía dos cónsules, al igual que el estado romano republicano, Quinto Pompeyo Silón y Cayo Papio Mutilo, uno para cada grupo, ¿sí? Silón para los mársicos y Mutilo del grupo de los samnitas. Se los nombro porque tiene importancia cuando veamos las monedas. Y ahora sí, Roma inicia la guerra, negando toda posibilidad de negociación con los itálicos una vez que estos se rebelaron, forma dos frentes, dos ejércitos que manda uno al norte y otro al sur. No voy a detenerme de gran manera, pero les puedo decir que durante este primer año se suceden una serie de victorias de la Confederación, ¿sí? Cicerón es uno de los soldados que digamos, participa en esas primeras batallas en el frente norte del año 90 a.C. y en el frente sur también vemos nombres conocidos para los que un poquito están en el tema de Roma, la República. Vemos generales como Cayo Mario, que tendrá un rol sumamente importante en la República después, Pompeyo Estrabón, que es el padre de Pompeyo el Grande, Sila, otro romano importante, Cicerón participando en las guerras, Julio César era otro mando romano, no es Julio César famoso asesinado en el 44 a.C. El hecho es que durante este año se suceden una serie de victorias de parte de la Confederación Itálica, y a eso lo vamos a ver reflejado en las monedas que fueron emitidas en este año en la ceca de Corfinio, ¿sí? Aquí van a ver que dice serie 1, son las series de este autor que les comentaba en un principio, Campana, ¿sí? Esta es la primera serie emitida por los confederados itálicos, y acá sí empiezan a ver monedas, por fin dirán algunos. Esta moneda tiene una leyenda en lengua osca. Lo que se ve allí es esto, Italia. Viteliu era, digamos como lo podemos decir nosotros, al nombre que le daban los itálicos a Italia. ¿Sí? Es la primera vez que se ve ese nombre plasmado en una moneda. Quienes saben también de numismática romana van a ver que este denario de la Confederación es igual o muy parecido a los denarios, a los primeros denarios emitidos por la República Romana allá por el 211 a.C. Pero tiene varias particularidades que nos comienzan a hablar de la intencionalidad de los confederados, ¿sí? En primer lugar nos hablan de un estado nuevo, ¿sí? Italia, que viene a reemplazar al estado viejo, digamos así, de Roma, ¿sí? Y el hecho de que el primer denario confederado sea idéntico al primer denario emitido por Roma, quizás nos está dando un mensaje de que ellos también pretendían que fuera el primero de una serie de denarios emitidos para la eternidad, si fuera posible. La segunda serie también, me voy a adelantar un poquitito, es una serie sumamente interesante donde ya vemos, como les hablé de una serie de victorias confederadas, los generales de los confederados emiten moneda a su nombre. Papio Mutilo emite esta moneda con su nombre, esta otra que porta el nombre de Papio Mutilo con Italia abajo, ¿sí? Y la de abajo, bueno, es una serie muy muy extraña, un ejemplar único. Esta serie es idéntica a esta moneda romana de C. Servilius MF, muy anterior,
para aquellos que estén más o menos en el tema, bueno, realmente es idéntica. Nos muestra una deidad que identificaríamos como, bueno, claramente está identificada como Italia. Los confederados nos están diciendo que adoptan una nueva deidad patrona. Y la leyenda, que bueno, quiero comentarles lo siguiente, está en dos idiomas, ¿sí? En osco de un lado y latín del otro. Es la primera y la única moneda de esta confederación emitida en los dos idiomas, una moneda bilingüe. Es muy rara, muy especial, porque nos indica que había cohesión aún entre los pueblos participantes, los del norte que hablaban latín y los del sur que hablaban osco. Vamos a ver que esa cohesión más tarde se pierde y eso se ve reflejado en las monedas. Este ejemplar todavía no está clasificado por el autor Alberto Campana, pero fue hallado, digamos, fue confiscado hace muy poco tiempo. El gobierno italiano se lo confiscó a una casa numismática de San Marino, que lo estaba subastando, habiendo sido obtenido a partir de excavaciones ilegales. Fue un poquito de revuelo en el mundo de quien gusta de este tipo de monedas, el hallazgo de ese denario único y que no se haya publicado. Esta serie por fin es una serie que se despega de las series monetarias romanas. No hay ningún denario romano que sea, es completamente original, es completamente indígena de los pueblos itálicos, ¿sí? De un lado, del lado del anverso, vemos esta cabeza femenina, laureada, ¿sí? Pero ya sin el casco, sin el yelmo, lo que nos indicaría que ya no tiene tanto énfasis militar, sino que los autores lo identifican como fides, ¿sí? Lealtad. Eso digamos, hace juego o coincide con la escena del reverso, donde vemos a un grupo de soldados o delegados de soldados que están realizando, quizás se ve mejor en aquella, un juramento. En el momento en que un sacerdote, es un juramento ritual, un sacerdote asesina un cerdo bebé, un lechón, y los soldados juran. Ese juramento ritual ya fue descrito por autores en la antigüedad. Es un juramento a Júpiter, por el cual quienes lo juran se comprometen a ser leales a la causa, en este caso a la Confederación Itálica, y el que desobedezca ese juramento va a ser muerto por un rayo emitido por Júpiter, ¿sí? La moneda de aquí abajo tiene la importancia de que es la única que tiene el nombre del general del grupo Márcico, Popeo Silón. Silón significaba aparentemente ñato, nariz chata, ¿sí? Esta otra serie también sigue el motivo de juramento, como ven allí, ¿sí? El anverso está Marte, una deidad itálica por excelencia, guerrera, ¿sí? Era muy venerado en Italia, más quizás que el Ares de los griegos. Y del otro lado el juramento y la leyenda en osco, otra vez con el nombre del general de los samnitas Papius. Es copiada, digamos así, toma el diseño de un denario romano anterior, y este a su vez de una emisión de oro, que fue la primera emisión de oro de la República Romana. Estamos hablando de 150 años atrás, ¿sí? Siguiendo la temática del juramento, esta moneda tiene la particularidad de, desde lo que me consta, es la primera moneda que tiene, perdonen, es la primera moneda que tiene esto que ven aquí, mutil embratur, significa mutilo imperator. Imperator era, por primera vez se pone ese título en una moneda. Imperator era la persona que tenía el poder de mando, es complicado, pero poder de mando del ejército y poder sobre la vida y la muerte de las personas, ¿sí? Esta moneda también es copiada de denarios romanos republicanos, ¿sí? La más original de todas, esta moneda es como la cúspide del sentimiento antirromano por parte de la Confederación. Por un lado, un busto de Baco, dios, deidad que identificada con la libertad, y del otro lado, el toro, que era símbolo del pueblo samnita, aquellos confederados del sur, que está embistiendo y está derrotando, por supuesto, a una loba que viene a simbolizar a Roma, ¿sí? Por siglos ya la loba y los gemelos habían sido símbolos de Roma, ¿sí? Creo que esa es la moneda más ejemplificadora del sentimiento antirromano que tenían estas gentes. En el 89 a.C., el segundo año de verdadera acción bélica, el viento, digamos, de la victoria pasa para el lado de los romanos, comienzan a caer ciudades de los confederados. Primero cae Asculo Piceno, la primera ciudad que se había rebelado, cae la capital, Corfinio, rebautizada Itálica, la capital pasa a Boviano, que era la capital samnita,
luego a Isernia, y van cayendo una tras otra las ciudades de los confederados, ¿sí? En el frente sur también se destacan las victorias romanas en Campania, y esto lo vamos a ver todo reflejado en las monedas, como vamos a ver de cierta forma, ¿sí? Esta monedita, solamente valga decir que este denario está inspirado en este denario romano, donde vemos a Italia siendo coronada por una victoria, vemos el reemplazo de la palabra Roma en la emisión monetaria romana por Italia, por supuesto, por parte de los confederados. Esta moneda también copiada de este denario de Porcio Catón del mismo año, se cree que fue emitida como una especie de mojada de oreja, digamos así, por parte de los generales samnitas, porque le habían ganado algunas batallas contra un Porcio Catón, un general que estaba luchando, y emiten esa moneda, igual se cree que es como una especie de afrenta, digamos así. Otro denario característico de la Confederación es este, que porta el nombre de Vitellio, Italia, el toro samnita descansando, el soldado también descansando, la calma de guerrero, podríamos decir. Sería, según algunos, la continuación de aquel denario tan emblemático que vimos antes. El toro aquí está luchando, aquí el toro ya está descansando luego de las victorias de los confederados, ¿sí? Como vemos, el soldado tiene la lanza puesta hacia abajo, no está por luchar, sino que ya terminó de luchar, ¿sí? Mismo sentido, también moneda copiada de una emisión romana que no vale la pena destacar, pero quería comentarlo. Y por último, de las emisiones del 89 a.C., el último año de verdadero poderío, si se puede decir de alguna manera, de la Confederación, esta moneda que tiene esta deidad, Italia de un lado, y del otro lado el soldado, el toro samnita, y la leyenda en osco Safinim, que significa Samnio, que era la región habitada por los samnitas, ¿sí? Entonces la hace muy especial, son ejemplares únicos en el mundo, ¿sí? No son monedas fáciles de conseguir para nada. En el 88-87 a.C. es la debacle para los pueblos itálicos, terminan siendo derrotados en los diferentes frentes por los ejércitos romanos. Y en este año ocurre algo que resulta clave, y es que se inicia una guerra civil en Roma. Existen dos generales romanos que han participado de esta guerra social y que por distintos motivos que dan para otra charla, se enfrentan uno con otro por primera vez, y hay una verdadera guerra civil romana. Esa guerra civil romana, sumado a un frente externo que se abre, el rey Mitradates del Ponto, una región de Asia Menor, se rebela contra Roma, masacra a romanos, etc. Y Roma ya no puede hacer frente a los itálicos, a la guerra civil, a la guerra en el extranjero, de manera tal que tiene que ponerle fin a esto, y lo hace, bueno, finalmente emitiendo una ley que le otorga la ciudadanía a todos los aliados itálicos. O sea, en este conflicto armado mueren más de 100.000 militares, no contemos las víctimas civiles, todo para nada, porque al final se logró lo que los itálicos pedían, que era un pedido muy justo desde el principio, que es obtener la ciudadanía. Sin embargo, siguen algunas emisiones por unos años más. Estas emisiones ya no tienen nombres de generales itálicos, no portan la palabra Vitellio ni Italia, ya no hay una intención de crear un nuevo estado. Vemos motivos mucho más benignos, si se quiere, con Hércules cuidando del toro samnita. Hércules era también una deidad adorada por los romanos, así que había un cierto nex, digamos, como una cercanía mayor a los romanos. Y bueno, la última de las monedas itálicas emitidas por estos confederados, una deidad un poquito misteriosa en anverso, podría ser Minerva o la misma Italia, y en reverso nadie sabe quiénes son estos dos personajes que están allí, ¿sí? Por un lado vemos a alguien que está en tierra saludando amablemente a un personaje que acaba de desembarcar. Nadie sabe si se trata de Mitradates del Ponto, que podría haber hecho alguna promesa de ayuda a los itálicos, o de general Cayo Mario, con quien los itálicos se aliaron dentro de esa guerra civil, tuvieron que tomar una parte y se aliaron erróneamente con Cayo Mario, porque el triunfador finalmente de esa guerra sería Sila, y con eso se sella el destino de los itálicos. Pasando por último a los tesoros, donde se han encontrado este tipo de monedas, en los grupos grandes de monedas, se distribuyen los tesoros
en zonas siempre dentro del teatro de conflagración, ¿sí? Nunca hay monedas halladas fuera de las zonas donde se movía el ejército de los confederados, y siempre se encuentran esas monedas confederadas en conjunto con monedas romanas. O sea, eso nos da la idea de que las emisiones monetarias rebeldes tenían un carácter puramente militar, no estaban diseñadas para circular en el día a día en las grandes ciudades, circulaban junto a la moneda romana. Se estima que las pagas eran realizadas tanto en moneda itálica como en moneda romana, y fueron finalmente eliminadas por Sila. Muchos años más tarde, Sila es el ganador de esa guerra civil entre Cayo, Mario y Sila se ocupa de depurar digamos, las emisiones monetarias romanas, y bueno, tiene que eliminar sí o sí este tipo de denarios, ¿sí? Como conclusión, este denario de un monedero que se llama Fufius Calenus del 70 a.C. nos muestra, por un lado, a una Italia que da la mano, con su cornucopia de la abundancia, le da la mano a Roma del otro lado, que casualmente porta un cetro. El cetro, bueno, es un símbolo de poder que le viene a Roma desde los etruscos, y que indica que quien porta ese cetro tiene poder, como les decía, de mandar sobre el ejército, de decidir sobre la vida y la muerte. O sea, Roma militar, Italia proveedora, digamos así, pero se están dando la mano. Sin embargo, es digamos una mano con un sabor agridulce la que se dan, porque bueno, Italia, si bien obtuvo un triunfo político, la ciudadanía le fue dada a los pueblos itálicos, eso no fue logrado con poco derramamiento de sangre, y es finalmente romanizada. Toda su cultura, toda su lengua desaparece, arrasada por el poder militar romano. Y Roma obtiene su triunfo militar y realiza la romanización, pero durante la guerra social es la última vez que los romanos se van a ver unidos contra un enemigo en común. A partir de allí se sientan las bases que van a determinar el fin de la República. Este es un cuadro que, por supuesto, está mostrando el asesinato de Julio César, digamos que el hecho más llamativo, más conocido de finales de la República Romana. Este denario conmemora el asesinato de César, el famoso denario de los idus de marzo, ¿sí? Emitido por Bruto para conmemorar la liberación de Roma del tirano que era César, ¿sí? En la guerra social surgen personajes, o se da lugar a que luego surjan personajes: Mario, Sila, Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, Octavio. Todos ellos van a colaborar de una manera u otra para el fin de la República Romana y la instauración en el 27 a.C. del Principado o el comienzo del Imperio Romano. Se acaba una era para Roma, ¿sí? Las monedas que acabamos de ver, espero que no se hayan aburrido tanto, son el único testimonio que nos queda de esos pueblos que fueron desapareciendo por acción de Roma. Nada más, muchísimas gracias.